muy político. Muy político, ¿no? Sí. Y votaron ustedes por segunda vez en su vida, ¿no? La primera fue en las nacionales. Su primera vez de Tercera votación. vez. De mi tercera. Ah, tercera ya. Qué Sí, bien. en la primera me hicieron fraude. Ay, ya. Sí. En la segunda ya nos dieron palo y en esta ya, pues. Ah, verdad Ahí que, que, vamos. que, que hubo, que se repitió, claro, tercera, exacto. No, pero de algunos Es- debe ser, sí, su segunda vez. No, en la primera no todos eran legales, creo. claro, todo el mundo no tenía la edad, pueden haberla cumplido, sí. Claro. O sea, yo voté en esa porque ya este año compró 21, así que ya era legal para las anteriores dos elecciones. Ya, muy bien. Y bueno, ¿qué? ¿Salió su candidato o no? Por el momento, hasta donde he visto en la alcaldía, me está doliendo que la gente no tenga memoria. Y venga Johnny otra vez. Exacto, o sea, tristemente creo que nos consideramos como un pueblo en general, toda Bolivia, de no tener memoria y de luchar por algo Memoria a y corto perderlo plazo. a la semana. O sea, Mm, tantas quejas de corrupción que hubo por Johnny Fernández en el 2000 cuando estuvo electo y porque propone dar 5 computadoras y ponerlas ahí en una universidad, todo el mundo vota por eso, ¿no? Y eso me parece muy triste que no sabemos analizar el contexto que vivimos de nuestro día a día y tampoco que Gary Áñez era lo mejor, ¿no? O sea, para mi gusto era lo menos peor de lo peor que había ahí, pero bueno, claro. nos falta un poco de paciencia para toda la población en general. Es que, claro, lo que pasa es que hay mucha, a ver, hay un abismo entre, entre las grandes masas de la población en Santa Cruz, de los barrios y las zonas de allá del Plan 3000 y 4000 y todo esto, y la población que tiene ya un discernimiento político profundo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pasa, que, que hay mucha gente, imagínate tú, que apenas saben leer, escribir, contar y demás, y eso es la gran mayoría. Desgraciadamente eso es lo que pasa, hace falta una cultura política que no existe. Exacto. No sé, nos falta Y al mucho. final la mayoría se impone, ¿no? Se impone la mayoría. Pero además, yo lo he estado siguiendo desde hace ya un tiempo, desde hace en estos últimos años él ha estado con mucha presencia en los barrios y eso, no sé si ustedes se han dado cuenta. Cada vez que iba y fumigaba para los mosquitos, y cuando las ollas él iba y entregaba alimentos y todas esas cosas. O sea, él ha estado haciendo un trabajo en los barrios grandes, ¿sí? Desde hace ya un tiempo. Y bueno, parece que recogió los frutos. Claro, o sea, lo que comentaba con mi papá del tema de la historia es de que intenta hacer lo que su papá hacía, que era ayudar siempre a los más necesitados en épocas antiguas. Claro, Pero falta también que es de esos grandes populistas que sabe que en las zonas de clase media alta con estudios básicos y tener un criterio, sabe elegir o a los barrios que son más afectados o barrios, entre comillas, pobres, por así decirlo, que sabe que es fácil limpiarle la memoria y con entregarles alimento una vez al mes o una vez cada 6 meses, los va a conseguir. Y pues a veces son mayoría y Pero se empieza a lavar la cabeza de diferente manera. es que esa es la realidad, ¿no? Del pueblo, que no tienen que comer. ¿cómo? Casi no se escuchó, Neusa. Que Acércate más al micrófono. esa es la realidad del pueblo, pues dicen que no tienen para comer y le van a tender la mano a cualquiera que les dé una oportunidad, ¿no? Pero mira, yo les voy a decir una cosa. Eh, eh,
no sé, hay que analizarlo quizás contextualmente, digamos, en el contexto de Santa Cruz y demás, porque, por ejemplo, aquí, miren, aquí el alcalde saliente, voy a hablar bajo porque estoy en un café, me he mudado para un café para asegurar la transmisión hasta que ya me conecte en el internet. El alcalde ha hecho un esfuerzo tremendo por ganar otra vez. Y ha regalado una cantidad de comida y de todo, ustedes no se pueden imaginar. Y zapatos y bolsas de comida. En el barrio mío, él entregó 4 veces bolsas con alimentos a la gente. ¿Y saben qué? Neusa, ¿sabes qué? No salió. No salió. Entonces, eso no es una seguridad. No es una seguridad. Por eso te digo, y aquí las personas son todavía más pobres. Aquí en Buenavista las personas son todavía más pobres. Y no salió. Así que mira, es complejo, es complejo. Moisés, ¿tú querías hablar? Y lo hice porque también, si se dan cuenta, hay varias propuestas que dio este candidato, pero la pregunta es cómo lo va a cumplir en esta época en la que estamos, donde nuestra ciudad está mal. Proponía incluso dar 350 bolivianos a los estudiantes como bono con Cito Pinto, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Va a ser del Estado. ¿De dónde va a salir? Es de los bolsillos de los ciudadanos. Bueno, mira, aquí en Santa Cruz, a ver, a mí me preocupa mucho desde el conocimiento que tengo la cuestión de los recursos en Santa Cruz, porque Santa Cruz realmente en el municipio se maneja una cantidad de recursos tremendo por impuestos, pero enormes, tú no te puedes imaginar la cantidad de dinero que entra en Santa Cruz, una enorme cantidad. El problema es realmente lo que es prioritario y no es prioritario. Como por ejemplo el monorriel ese, todas unas historias. ¿Te das cuenta? Eso no es una prioridad para Santa Cruz, pero resolver el problema del congestionamiento en ese primer anillo, resolver el problema definitivamente por fin, si van a hacer ese vereteo, no lo van a hacer o qué van a hacer ahí. O sea, hay una serie de cosas que son ya importantísimas. La cuestión de los canales, ¿te das cuenta? El asfaltado de calles que faltan en barrios y todas esas partes. O sea, mejorar la calidad de vida de la gente y resolver los problemas más acuciantes. Y sin ir lejos, no nos olvidamos de Por ahí tiene que estar esa historia de los mercados, que al final fue un negociado, ¿sí? Ahí hay un tipo que es un mafioso tremendo, que es el Caguana ese. Ese señor creo que era, no sé si era transportista o era de los mercados. Ese hombre, la cantidad de dinero, y lo sé directamente por gente que me ha hablado que compraron puestos en los mercados, la cantidad de dinero que ese hombre se ha metido en el bolsillo a partir de la venta de los puestos en los mercados y todo eso es inmensa, es tremendo. Entonces, y ese problema de la corrupción que hay en el gobierno municipal a partir de los propios concejales y todo eso, esos son los problemas más acuciantes. La calidad de vida de las personas y los problemas de gobernabilidad que constantemente hay cuando no son los transportistas, son la gente de los mercados, siempre hay un problema diferente. Y hay muy poca cultura de diálogo. Entonces, todo es bloquear y generar conflictos y no hay cultura de sentarse, conversar, comprender que para llegar a un acuerdo todo el mundo tiene que ceder, no es ganar. Uno no va a un análisis de ese tipo, ¿verdad? A una negociación para ganar, uno va a una negociación para que todo el mundo gane. Y hay que ceder por un lado y apretar por el otro, pero tiene que haber una cultura de diálogo porque realmente así no podemos seguir. Entonces esas son las cosas más importantes.
desde mi punto de vista, esas son las cosas más importantes. Lo que pasa es que a lo mejor con el monorriel deslumbró a unos cuantos incautos, ¿no? Pero no es eso lo más importante para Santa Cruz. Neusa. Listen, tengo una pregunta. Sí. ¿Usted qué cree que es prioridad? ¿La educación o la salud? No escuché. ¿Prioridad qué? ¿La educación o la salud? Ambas son prioritarias. En estos momentos, en estos momentos de pandemia que no sé y demás, y que es un conflicto, un fenómeno mundial, innegablemente la salud está en primer lugar, pero la educación es fundamental. Realmente la educación es fundamental, porque ahí es donde se forman las nuevas generaciones y la educación además ya merece, como en otros países, merece una reforma. Aquí hace falta una reforma educativa. Si la gente tuviera una mejor educación, no se dejaría, ¿no?, charlar por simples palabras, o para empezar se cuidaría mejor su propia salud. Claro, lo que pasa es que me habló Neusa, sigue hablando Neusa, ¿no? Sí, Lisa. Ya, el problema es que no es así, o sea, no es tanto un concepto genérico de una mejor educación, es una educación con una cultura ciudadana, ¿te das cuenta? O sea, eso tiene que entrar, por eso yo te digo una reforma educativa. Mira, las cuestiones de género, las cuestiones del respeto a la mujer, las cuestiones de no violencia intrafamiliar, las cuestiones de cultura ciudadana, todo eso tiene que entrar en la nueva educación, para que ya desde las primeras edades aprendamos a respetar a nuestra compañera, aprendamos a darnos cuenta de que tenemos responsabilidad al elegir, de que eso es una tremenda responsabilidad tener un voto en la mano y todas esas cosas. ¿Comprende? Entonces es que tienen que entrar en la educación otras cosas que no están. No es solo lo que nosotros aprendimos, que si matemática, que si esto, que si lo otro, que si física, que si español, que si literatura. No, tiene que haber claro que no. Otros elementos que eso implica una reforma educativa, ¿comprendes? Pero además bien pensada, teniendo en cuenta todas las brillantes reformas educativas que se han hecho en el mundo en los últimos años, sobre todo las de los países, y la que se hizo en Japón. Ningún candidato habla sobre la educación, ninguno. Pero y no solo de la educación, ningún candidato habla de la cultura y el arte. Porque esa es una deuda pendiente de este municipio. Los artistas, el arte y la cultura no existe para ellos. No tienen cero comprensión de eso. Y eso es fundamental. Eso es fundamental, imagínate tú. ¿Qué sería el mundo? Imagínense ustedes, si ahora mismo, imagínense ustedes qué pasaría con sus vidas si ahora mismo todos los artistas del mundo desaparecieran. ¡Buf! Piensen en eso nomás. Entonces, ya no tendríamos películas, ya no tendríamos libros, ya no tendríamos música, ya no tendríamos nada. Imagínense ustedes qué importante es. Y aquí no tienen conciencia, en el municipio no tienen conciencia de estas cosas. Porque además, mira, salud, educación, cultura, deporte, esas cosas están estrechamente ligadas. Y esas cosas contribuyen fuertemente a la calidad de vida de las personas. El uso del tiempo libre, el buen uso del tiempo libre. Mira, uno de los grandes logros de estos gobiernos municipales anteriores e incluso de esta señora que está saliendo de la alcaldía, fueron los parques, cerrar estos parques de los barrios, los parques esos que ahora están muy bonitos. Eso ha sido uno de los grandes logros, porque realmente esos parques son una belleza, ¿sí?, en prácticamente todos los lugares. Y uno va ahí y puede pasar un momento espectacular con la familia. Y así es la cultura del ocio, del tiempo libre, también es fundamental.
Entonces, hace falta una visión integral de las cosas, que es la que no existe, ¿comprende? Una visión integral. Lo que necesitan los seres humanos para vivir en armonía con el mundo que los rodea y entre ellos. Por ahí es por donde tienen que estar las prioridades. Bueno, chicos, no sé si alguien más quiere hablar sobre el tema para que ya entremos en materia hoy. Yo no tengo problema en dedicar tiempo a estas cosas. Es importante reflexionar sobre estas cosas porque además estamos en una asignatura de investigación. Como dice una famosa conductora de programa, ¿dónde si no? ¿No? Tenemos que hablar de estas cosas porque la investigación tiene que ayudarnos a comprender la realidad, a penetrar profundamente en la realidad y a comprenderla. Entonces, pero para que vean con ese ejemplo que les puse del alcalde aquí dadivoso, que ha entregado y ha invertido una cantidad de dinero dando alimentos y zapatos y de todo, a la larga no le funcionó. Entonces, no es tan así, no es tan directamente proporcional. De da y recibirás, ¿no? En ese sentido. Hay que analizar en el contexto concreto. Bueno, entonces si no hay nada más, entramos en materia. Nosotros nos habíamos quedado en... Voy a entrar al video. Estábamos viendo el video, ¿verdad? De investigación documental. Estábamos viendo el video de investigación documental. Bien, pregunto. Quiero agradecer públicamente a Joel. ¿Qué es la investigación documental? Caracteriza a Joel, porque yo hablé con Joel el viernes. Hablé con Joel porque como estaba teniendo problemas con la conexión, hablé con Joel para que cualquier cosa me asistiera en la clase de hoy, pero como tomé la decisión de moverme hacia acá, estoy aquí. Es bonito este lugar donde estoy, es un café que se llama Rogelia. Aquí miren, estoy junto a la plaza, ¿ven? ¿Lo están viendo? Hola. Tiene un marco borroso, dicen. Perdón, lo tengo. Un momentito, lo voy a quitar. Sí, tengo el desenfocado. Un momentito, se los voy a mostrar. ¿Ahora sí? Sí, se ve clarito. Sí, se ve. Aquí estoy. Voy a moverlo un poquito porque está la luz ahí y lo puedo afectar ahí. Aquí estoy en la plaza, hace un fresquito, está fresca la mañana. Y entonces ya voy a estar aquí hasta que me instalen, ¿no? Hasta que me instalen me instalen el internet. Ya he negociado con la dueña pasar las clases aquí. Voy a dejarlo así, ¿no? No hace falta que lo desenfoque. Tengo aquí una puerta. No hace falta que lo desenfoque, ¿no? O prefieren que lo desenfoque. Está bien así, dicen. Ya, perfecto. Bueno, decía que quiero agradecer a Nina
porque realmente estuve en la mayor disposición de apoyarme, incluso pasando los videos y todo si hubiera sido necesario. Pero como ya les digo, gracias a Dios resolvimos el problema. Bueno, vamos entonces a donde estábamos con el video. Bueno, quiero preguntar antes de que continuemos, ¿cómo les ha ido con el video? El video, digamos, tiene toda la información. Lo que pasa es que quizás es un bombardeo muy fuerte. Yo siempre recomiendo y les digo, tomen nota de esto, nota mental, no tiene que ser escrita. Cuando uno va a analizar un material audiovisual, tiene que verlo más de una vez. Yo siempre recomiendo unas 3 veces cuando uno va a hacer un análisis, ¿no? La primera vez uno ya se entera de todo. Lo ves y recibes toda la información, ¿verdad? Toda la información de lo que trata el audiovisual. Ya la segunda vez, ya usted empieza a darse cuenta un poco de la estructura que tiene, de las partes, del contenido por cada una de esas partes, ¿verdad? Y en la tercera vez ya puede ir a cuestiones muy específicas y precisas dentro del video que usted quiere analizar. Y entonces viéndolo 3 veces le permite tener una apreciación profunda de ese audiovisual. Entonces yo sé que con una sola vez que lo vean, está en la plataforma, en la unidad 3, con una sola vez que lo vean no van a tener claro todo, pero sí van a haber captado la idea general del video y de lo que es la investigación documental. Hasta ahora, ¿qué cosa les ha llamado la atención? ¿Qué dudas tendrían? A ver, pregunto. Todo claro, licenciado. ¿Ha estado claro? Ya. De todas maneras, sí les recomiendo que lo vean más de una vez, porque tiene toda la información, las fuentes y demás, que ahora, terminando el video, vamos a recalcar y precisar esas cosas. Bueno, por aquí más o menos nos quedamos, un poquitito después, pero lo voy a retomar. Puede depender de diversos elementos, tales como el punto de vista desde el cual se plantea el texto, la parcialidad del autor y la presencia o ausencia de fuentes verificables. Los documentos veraces constituirán la base de la investigación. Por su parte, los no veraces pueden ser tomados en cuenta para debatir la información que se presenta en ellos. La representatividad. El criterio de la representatividad hace referencia a la relevancia del documento seleccionado para el área del saber en el que se está circunscribiendo la investigación. Sobre estos 3 primeros puntos, cabe destacar que Scott, 2006, señala que es posible que el investigador no esté en la capacidad de determinar a ciencia cierta la autenticidad, la credibilidad y la representatividad de un documento. En caso de que esto suceda, el investigador deberá aplicar el proceso a la inversa, es decir, probar que el documento no es auténtico, no es creíble y no es representativo. Esto es conocido como el método de la desconfianza. El sentido. El sentido de las fuentes de información es, probablemente, uno de los criterios más importantes, puesto que hace referencia al contenido del texto y a su comprensión, evaluando la claridad de la información presentada. Entre los aspectos que se toman en cuenta para evaluar el sentido, destacan: determinar si el contenido del texto se adapta al contexto histórico en el que fue escrito, establecer si el lenguaje y los métodos empleados en el texto permiten que éste sea comprendido por la audiencia a la que está destinado. El sentido de un texto se evalúa en 2 niveles:
En el primer nivel se toman en cuenta la legibilidad del texto, las condiciones físicas que presenta, en caso de que sea un material físico, y el lenguaje en el que se expresa la información. Por su parte, el segundo nivel es la fase más relevante, puesto que en esta se interpreta y se analiza la información presentada. Scott, 2006, reconoce 3 tipos de sentido. El sentido intencional, el que el autor pretende transmitir. El sentido recibido, el que es construido por la audiencia a partir del sentido intencional. El sentido interno, el que ocurre por la interacción entre el sentido intencional y el recibido. Otros teóricos, como McCullough 2004, señalan que el segundo nivel de evaluación del sentido planteado por Scott, 1990, es en realidad el quinto criterio para seleccionar una fuente de información. McCullough, 2004, llamó a este elemento la teorización, criterio que busca la reconstrucción del sentido de un documento, a la vez que estudia la relación que se establece entre el autor y la audiencia. Tipos de investigaciones documentales. De acuerdo con los objetivos que se plantee el autor, la investigación documental puede ser la presentación de una nueva teoría o modelo de interpretación que se base en teorías ya existentes. Ejemplo, una nueva teoría argumentativa como modelo para la elaboración de ensayos. Salgado 2017. Esta investigación pretende hacer una recopilación de ensayos académicos elaborados por estudiantes con el objetivo de identificar cuáles son los factores que evitan que puedan ser redactados textos de calidad y poder proponer así una nueva teoría argumentativa que sirva de modelo para redactar ensayos satisfactorios. Para tal fin, esta investigación se basó en los trabajos del jurista y filósofo polaco Jim Perelman, quien introdujo la disciplina de la retórica a mediados del siglo XX. Críticas sobre ciertas áreas del conocimiento que incluyen la evaluación y el análisis de la información disponible sobre un fenómeno dado. Ejemplo, los reality show. Una visión crítica del fenómeno de la realidad televisiva con fines didácticos. Rosas, 2017. Esta investigación busca hacer un análisis crítico de los reality show con el objetivo de generar propuestas educativas que puedan ser utilizadas dentro del aula. De esta manera se cuestiona la relación que tienen los individuos con los programas de televisión y la manera como pueden ser influenciados por ellos. Estudios en materia de literatura, historia, lingüística u otra área de carácter social. Ejemplo, la lingüística crítica y el estudio del sentido común. Reiter, 2000. En este documento se expone y defiende de manera breve la investigación de la rama de la lingüística como la herramienta más adecuada para comprender el uso del lenguaje en su sentido más extenso. Se postula, además, cómo la lingüística ayuda a analizar el sentido común. Estudios comparando las teorías de un área del saber. Ejemplo, cuadro comparativo de las principales teorías del desarrollo. Enfermería, 2012. En esta investigación se expone que, de acuerdo a diferentes académicos, existen múltiples maneras de entender la forma en la que un ser humano se desarrolla durante los primeros años de vida. Este fue un breve resumen sobre la investigación documental. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la investigación documental? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias. Este Lee Feder tiene bastante material en general sobre investigación y otros temas, así que les recomiendo que cuando entren y vean, se suscriban porque hay información interesante ahí. Quiero ver una cosa aquí que estaba diciendo ella al final, a ver. Ejemplo, cuadro comparativo de las principales teorías. Además, cómo la lingüística. Perfecto. Bueno, a ver, ¿alguna duda? No me digan todo claro. Díganme realmente dudas u opiniones, qué piensan, qué cosas quisieran esclarecer más. A ver.
algo por ahí? Bueno, vamos a dar un salto ahora importante. Vamos a dar un salto ahora importante y vamos a entrar en materia. Ya yo creo que, a ver, tenemos en aula, voy a ver, tenemos en nuestra aula virtual 19 y creo que estamos sobre los 22 o 23. Tenemos 19 en estos momentos. Ayer yo incorporé algunos que faltaban, tanto aquí como en la plataforma. Entonces vamos a entrar a este documento y ahora sí les pido que no hagan silencio porque necesito que ya vayamos, ya nosotros vayamos acercándonos a pensar sobre un tema. Yo me imagino que ya ustedes, yo les encargué, que ya ustedes han ido pensando a partir de los ejemplos que les puse. Entonces, con este documento que está aquí, vamos a esclarecer algunas cosas. Vamos a empezar esclareciendo la cuestión de la investigación documental. Cuando hablamos de investigación documental, estamos hablando de una investigación que es esencialmente teórica. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que es teórica. Una investigación teórica. No podemos perder esa perspectiva. Una investigación teórica. ¿Por qué decimos que es teórica? A ver. Incluso... Porque tiene que ser redactada. No, pero gracias por participar. ¿Quién sigue? A ver, ¿por qué teórica? Listen, o sea, yo pienso que debido a la coherencia y todo, podría ser, ya que utiliza algunas operaciones mentales, la imaginación o incluso el pensamiento, podría ser. Claro, pero eso lo usamos en cualquier investigación. Por ejemplo, si tú vas a hacer una encuesta, no utilizas la imaginación, el pensamiento para redactar esa encuesta y después para decir a qué hora a qué hora es el mejor lugar, a qué hora tengo que hacer una encuesta en la NUR. Bien, a qué hora voy a ir a hacer esa encuesta. Todo, no usas imaginación, pensamiento, creatividad para hacer eso, para definir esas cosas que son eminentemente prácticas. Sí. Ya.
Entonces, ¿sí? Bueno, yo pensaba que en la teoría siempre es bueno tener el conocimiento acerca de eso, o sea, acerca de algo, por ejemplo, en las matemáticas. Uno cuando hace matemáticas no solamente se va a ir directo a los números, siempre es bueno leer acerca de aquella fórmula, de dónde viene, cómo se hace, porque es importante saber la teoría, importante adherirnos de ese conocimiento. Entonces, yo creo que también se refiere que es teórica, que antes se debe tener un conocimiento previo y escrito, digamos, antes de ir a algo práctico. Ya, exacto. A ver, miren, la investigación documental es teórica y ella está bastante cerca. Es teórica, ¿por qué? Porque nosotros no salimos del campo de la teoría, no vamos a la práctica. O sea, en la investigación documental nosotros no hacemos encuestas, nosotros no hacemos entrevistas, nosotros no hacemos observación de la realidad, que son acciones empíricas, prácticas, ¿comprenden? Acciones investigativas con instrumentos que son empíricos y que implican la interacción con la realidad real. Aquí nosotros interactuamos con ¿qué realidad? Con la realidad que está en los documentos. ¿Comprenden? ¿Me explico? Sí, Luis. Entonces, por eso, los procesos mentales que usamos, que ya después lo vamos a ver, los métodos que usamos, las técnicas, los instrumentos que usamos en la investigación documental, todos son teóricos. Todos son teóricos. A diferencia de una investigación práctica, ¿verdad? De una investigación empírica en la que yo voy a la realidad en un lugar determinado y ahí entonces hago mis entrevistas, hago mis encuestas, hago mis grupos focales o desarrollo técnicas participativas, pero interactuando con las personas en un contexto concreto. ¿Me expliqué? Aquí yo no, aquí yo me voy a quedar en el campo teórico, aunque, fíjense aquí, aunque el problema de investigación sea práctico. ¿Alguien podría explicarnos qué quiero decir cuando el problema de investigación sea de la práctica? ¿Qué quiero decir con eso? A ver, pregunto, chicos. Pensemos. Por ejemplo, a ver, miren. Huella ecológica. ¿Han oído hablar de la huella ecológica? No, lista. Ya, cuando hablamos de huella ecológica estamos hablando del impacto que nosotros generamos sobre el medio ambiente con nuestras actividades cotidianas. Imagínense que ustedes quieren saber sobre el impacto que genera. Ahora no, porque ahora el impacto se ha disminuido mucho, pero la NUR, por ejemplo, como universidad, con clases presenciales, con su vida normal, ¿cuál es el impacto que genera en el medio ambiente? Con el uso de la electricidad, de papel, de agua, transportaciones. Eso no es práctico. Eso no es un problema práctico. Saber cuál es el impacto que genera la NUR sobre el medio ambiente con su funcionamiento no es un tema práctico, pregunto. Sí lo es, pero... Ah, ya. Entonces,
con investigación documental, yo no voy a hacer encuestas, yo voy a buscar un documento donde se hable de eso. Y hay varias investigaciones que se han hecho en Luz del Saber sobre el impacto, o sea, sobre la huella ecológica de la universidad. En el último Luz del Saber se hizo un artículo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted va a revisar documentos. ¿Comprende? Es un tema eminentemente práctico, pero yo no voy a entrar en la práctica, yo voy a entrar a revisar documentos. Y esa es mi investigación documental. ¿Ahora se entendió? Sí, listo. Por ejemplo, lo que hablamos los otros días. Yo quiero saber sobre qué son las criptomonedas. Yo no voy a ir a preguntarle a un economista. Yo voy a buscar los videos, los libros, todo lo que exista sobre las criptomonedas. Yo quiero saber qué cosa es la criptoeconomía. No voy a preguntarle a un economista. Como estoy haciendo investigación documental, yo voy a ver los documentos que existen sobre criptoeconomía, o sobre inteligencia artificial, o sobre algoritmos, o sobre los robots en determinadas funciones dentro de las empresas, o sobre los cambios que ha habido en la gestión empresarial a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Se dan cuenta? Son temas que innegablemente son prácticos o teórico-prácticos, pero yo no voy a ir a hacer entrevistas, yo voy a consultar documentos. Listen. Entonces sí, podríamos ponerla como que es la información dejando de lado, desligándose completamente de la acción. Bueno, es que no de la acción, porque tú vas a actuar. Claro, o sea, de la acción práctica más que todo. O sea, obviamente, no. A ver, no le llames acción práctica, de la acción empírica, que es como el término que se usa en investigación. No vas a usar métodos ni técnicas empíricos, sino métodos y técnicas teóricos. ¿Ahora sí? Sí, listo. Ya, entonces vamos por paso, vamos a llegar ahí. Ahora, es teórica, aunque su tema sea un problema de la práctica, ¿verdad? Se limita a ver, hay alguien en la sala de espera. Ya. A ver si entra. Está ahí admitiendo. Está mal su internet de Maribel. Díganle que ya la admití, pero que no entra. Parece que está mal su internet. Díganselo, por favor, ahí en el grupo. Ustedes ven aquí el cuadro con la ventana con los participantes. ¿La ven ustedes? ¿Qué? Sí, dice Moisés H. Bruno D. Neusa G. Ya, porque aquí está ella, ¿ven? Y le estoy dando a entrar y no la estoy admitiendo y no entra. Está. Díganle que yo la admití, pero que no entra. Entonces, no entra, ¿ves? Y está ahí, está admitiendo, pero no entra.
Entonces, la investigación documental se limita al procesamiento de información contenida en documentos. Son fuentes documentales. Porque se dice fuentes documentales y fuentes empíricas. ¿Cuáles son las fuentes empíricas? El resultado de una entrevista, el resultado de una encuesta. ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces, esclarecer que cuando hablamos de documento, estamos hablando de cualquier soporte de información. Y quiere decir bibliográfica, libros, hemerográfica, que son periódicos, revistas, auditivas, como pueden ser grabaciones y demás. A ver si sigue Maribel. No, díganle por favor, alguien le escribió ya que estoy admitiéndola y que no entra. Ya parece que sí, o se fue. Ah, ya, al fin Maribel. Mari. Hola, Maribel. Debe estar fallando su internet, dicen de ella o algo así. Parece. Bueno, entonces, es teórica, aunque su problema sea de la práctica. Se limita al procesamiento de información contenidas en documentos, o sea, fuentes documentales. Los documentos son cualquier soporte de información bibliográfica, hemerográfica, auditiva, audiovisuales, virtuales, fotografías, la fotografía se dice iconográficas, mapas, registros, depende de la investigación, pero pueden ser registros de archivos, y otros. ¿Ah? Y otros. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, listen. Sí, listen. Entonces, aquí teórica, procesamiento de información contenida en documentos, ¿verdad? Ahora, lo otro que me decía alguien antes de ponerlo en los documentos, que era lo que me estaba diciendo alguien que les dije, vamos a llegar ahí, ahora vamos a hacer esto y después lo que tú estabas planteando. ¿Qué era lo que estaba planteando? ¿Qué me decía él? Hola. Vamos, chicos. ¿Quién era el que me hablaba? ¿No se acuerda el que me estaba hablando hace un momento? Sobre la investigación empírica, Lisen. ¿Qué tú decías? No, quería no plasmar como usted bien lo
lo dijo, ¿no? Que, o sea, precisamente está un poco desligado de la experiencia. No hay entrevistas, no hay encuestas, entonces simplemente comienza por la persona a través de querer investigar, informarse con documentos. Exacto. Entonces, por lo tanto, los métodos, las técnicas e instrumentos que se usan son teóricos. ¿Verdad? No hay proceso empírico, no hay entrevista, no hay encuesta, no hay ningún tipo, no hay grupos focales, no hay técnicas participativas, nada que implique métodos teóricos, métodos, técnicas e instrumentos teóricos. Entonces, los métodos, las técnicas e instrumentos, ¿verdad?, son teóricos. ¿Verdad? Entonces, el principal método que se usa es el análisis documental. El análisis documental. Vamos a ponerlo así para hacer más método principal. El análisis documental. Ahora, y aquí vamos a bajar a otro nivel. Y ese método de análisis documental tiene las siguientes técnicas. Muy sencillo. Primero, la búsqueda. Después, la recopilación. Después, la selección. Y después, el procesamiento, sistematización de la información. ¿Qué tal? ¿Ven? Esas son las técnicas. O sea, busco la información, recopilo la información, selecciono la información que me sirve, la proceso y la sistematizo. La convierto en un sistema. Y ya estoy listo para entonces utilizar esa información. ¿Para qué? Para un artículo, para un informe. Porque esto es lo que se hace en el proceso de investigación. Ahora, el método de, fíjense, métodos, técnicas e instrumentos teóricos. El método de análisis principal es el análisis documental, que tiene estas técnicas, pero también tiene, también tiene instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Los instrumentos son las fichas de investigación.
¿Nunca ustedes tuvieron alguna profesora o profesor de colegio que llevaba a clase sus fichitas de investigación así de cartón? ¿Nunca? ¿Una cajita con sus fichitas? No, Lisa. ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? Yo sí. A ver, ¿quién dice yo? Eduardo. A ver, Eduardo, contanos, ¿cómo era eso? ¿Era un profe o una profe? Era una docente. Ya. Y no sé, es que era como que rarito, porque siempre traía 5 o 10 fichitas diferentes de diferentes colores. Era de colores y de diferentes temas en general, como para que los desarrollemos más a fondo, o sea, para generarlos un análisis, criterio y que podamos debatir sobre el tema que lo teníamos que investigar en, no sé, 15 minutos, media hora, y hacer como que debates de esos foros. Pero no sé, era como que fichas así que sacaba temas, investigaba y... Bueno, pero esas fichas las repartía ¿ella las repartía o las tenía ella? No, las tenía ella y... ¿Se iba guiando? Sí, se guiaba y bueno, mayormente cuando traía los colores hacía que alguien elija un color en específico. Ya, para ver qué tema le tocaba. Bueno, entonces, las fichas de investigación, digamos, ¿cuáles son las principales que vamos a aprender a usar? La bibliográfica, por ejemplo. La ficha de investigación bibliográfica es la ficha que tiene la información sobre el documento, ya sea un libro, ¿verdad? Libros en general. Ahora, vamos a ver también otras fichas que se usan son las fichas de documento web. ¿verdad? O sea, un documento que esté digitalizado en la web. ¿Ven? Vamos a ver otra ficha de cita textual. Cuando ustedes hicieron su ensayo, ¿pusieron citas textuales? ¿Colocaron citas textuales en su documento? O sea, yo textual. Sí, era un pedía el licenciado. ¿Cómo? Nosotros en mi curso pusimos porque el licenciado nos pedía citas. Les pedía citas, ¿no? ¿Y los demás? Sí, Licen. Sí, también. Entonces, Sí. Igual. Entonces, esa ficha textual es tremendamente útil, la ficha de cita textual. ¿Por qué? Porque ahí usted extrae del documento, extrae la cita, ¿verdad? El párrafo ese que usted quiere colocar, o los párrafos que quiere colocar, la extrae y la guarda ahí, en esa ficha. Por eso es tremendamente útil. En la bibliográfica usted tiene el libro, ¿verdad? En la de documento web tiene el documento web. En la de cita textual, vamos a poner aquí, antes de la cita textual, documento audiovisual, vamos a poner aquí. Un video, un documental, una película, ¿verdad? La cita textual, la cita parafraseada. ¿Cuál es la cita parafraseada? ¿Conocen esa? No. La cita parafraseada es aquella cita que parte de un autor, usted lee algo que un autor dice y dice, ah, qué interesante, esto lo voy a usar en mi
en mi artículo, pero como ya tengo muchas citas textuales, voy a hacer una cita parafraseada. O sea, voy a decir lo que el autor dice, pero con mis propias palabras. Por eso es una paráfrasis. Paráfrasis es lo que uno dice construido con sus palabras, pero a partir de lo que un determinado autor dijo. ¿Se comprende? Dice, Sí. Dime. ¿y no necesita paréntesis ni, digo, Sí, comillas? sí, hay que poner, no necesita entre comillas, pero después ya vamos a ver eso cuando ya estemos en la parte de redacción. Vamos a ver cómo se hace cada una, no se preocupen. Pero no necesita comillas, lo que sí fuente. Hay que poner entre paréntesis el apellido del autor con la fecha. Por ejemplo, a ver, digamos que tú pones el texto, ¿verdad? Voy a escribir así sin orden real, ¿no? Es decir, pones el texto y ahí pone así, ¿ve? Pero no lleva entre comillas. ¿Por qué no lleva entre comillas? Porque no son las palabras del autor, son tus palabras diciendo lo que el autor dijo. ¿Capisci? Sí, gracias. ¿Todo el mundo captó? Chicas, Sí, sí, sí. muchachas, ¿captaron? Hola, hola. Sí, listen. Muy bien. Entonces, cita parafraseada y de resumen, que eso ya ustedes sí lo aprendieron a hacer en expresión oral y escrita. Su resumen, ¿verdad? ¿Mm? ¿Verdad? Sí. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué extensión tiene que tener un resumen con respecto al texto original? Yo tengo un texto original que voy a resumir. ¿Qué extensión tiene que tener ese resumen comparativamente con el texto original? ¿Me dicen? A ver. Hola. ¿Se refiere al formato? A ver, yo tengo un texto que quiero resumir. El resumen que yo voy a obtener al final, ¿qué extensión tiene comparativamente con el texto resumido? A ver. ¿No les dijeron eso sus profes? ¿Quieren ver una cosa bella? ¿Quieren ver una cosa bella? Sí. A ver. Miren esto. Miren eso. Qué bonito. ¿Vieron eso? ¿Qué les parece? ¿Se ve? A ver si se ve. Sí, se ve, Listen. Es suyo, listen.
No, no es mío, es de aquí del café. Así que aquí sí que si vienen al Café Rogelia van a poder conocerlo. ¿Cómo se llama? Luna se llama. Como la canción Luna, Luna, Luna. Ahí está Luna, mire. Ahí está Luna. Bueno, volvemos al texto. Y aquí dejamos a Luna. Les decía, yo tengo un texto. Imagínense que yo tengo un artículo que voy a resumir, ¿verdad? Ese artículo tiene, a ver, 9 páginas, para que sea exactito, 9 páginas. Entonces, mi resumen tiene que tener una extensión de 1/3 de ese artículo. Si el artículo mío tiene 9 páginas y mi resumen tiene que tener 1/3, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuántas páginas tiene que tener mi resumen? 3 páginas y media. 3 páginas. 3 páginas porque son 9, ¿verdad? 1/3, 3. Listo, así es entonces. Ya lo tienen clarito. Muchacha. Ya lo tienen clarito entonces, ¿verdad? No. Ya lo tienen clarito. 1/3 del original. ¿Listo? Entonces, miren, el método principal es el análisis documental. Y también entonces se usan también otros métodos teóricos apoyados por procesos lógicos. ¿Cuáles son? Quiso venir aquí a la clase. ¿Cuáles son esos métodos teóricos? Por ejemplo, el histórico lógico. Después vamos a conocerlos todos. Ahora es una información previa. Histórico lógico. El sistémico, por ejemplo. ¿Qué procesos lógicos usamos? Análisis y síntesis, por ejemplo. Concreción, abstracción. Por ejemplo, entre otros. Y todo esto nos permite procesar la información con eficacia. Hacer lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Buscar, recopilar, seleccionar y sobre todo en esta parte, en procesar y sistematizar la información. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunto? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, dime. ¿Este documento lo puede pasar al grupo cuando lo terminemos?
escuche, todos los documentos todo lo que nosotros procesamos acá, todos los documentos yo lo paso a la plataforma y al grupo. No se preocupen que ahí ya, va a gracias, estar. Lisa. Eso así va a ser. Yo se los puse el otro día, les escribí el otro día que todos iban a estar ahí. Y la clase también grabada en la plataforma y en el grupo. ¿Verdad? Entonces, el resultado de la investigación, y ya esta es la última aquí. Se presenta a través de un artículo científico. Ahí tenemos todo, ¿verdad? La investigación documental. Aquí quizás falta, a ver, es teórica, se limita al proceso de la información. Aquí podemos poner las fuentes de información. Que se usa son documentales. Porque usted tiene fuentes de información documentales y fuentes de información empíricas. ¿Cuáles son las empíricas? Las que usted obtiene a partir de entrevistas y demás. Aquí estamos hablando solo de documentos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda sobre investigación documental? Listen. Dime. Respecto a los, creo que eran los otros métodos teóricos, creo que yo me acuerdo que hice en el Pechacucha el de análisis y síntesis. Ajá. Sí. Me acuerdo que lo utilizamos, creo que era el análisis, el síntesis se daba a través del análisis. Me pareció un buen método, ¿no? Ya que el análisis era como que veías cada uno de los elementos y ya con la síntesis era como que lo unificaban. Exactamente, así mismo. En el análisis que tú haces, descomponer eso que estás estudiando. Es como si tú dijeras, a ver, oye, todo el mundo está viendo aquí. Todo el mundo está viendo este bolígrafo. Se ve listo. ¿Eh? Ya, si yo quiero analizar esto, este bolígrafo, lo primero que tengo que hacer es dividirlo en sus partes. Y el análisis es eso, mira, empiezas a dividirlo en sus partes para poder comprender cómo funciona cada una de esas partes y el todo, ¿verdad? Y después que ya tú comprendes eso, lo vuelves a unir, pero ya tú tienes una comprensión profunda del fenómeno que estás estudiando porque lo has analizado, lo has dividido en sus partes. Y eso es lo que significa la palabra análisis etimológicamente: romper, descomponer, partir para comprender. Por eso es que los niños y ustedes y todos nosotros cuando somos chicos rompemos los juguetes. Para que vean. Por eso rompemos los juguetes, para tratar de comprender cómo está hecho. Entonces, no se preocupen si el niño rompe los juguetes. Preocúpense si no los rompe. ¿Oyeron? ¿Escucharon eso? Preocúpense si no lo rompe, porque lo natural es precisamente descomponer
Ahora, miren, para terminar, el resultado de la investigación se presenta a través de un artículo científico. Ahora, los artículos científicos pueden ser vamos a empezar. Ensayísticos, en el cual predomina la visión personal del autor. Ustedes cuando estudiaron el ensayo, ¿verdad? Cuando hicieron su ensayo, seguro que el profesor o la profesora les dijo, mediante ese texto usted va a exponer, ¿verdad?, la idea, la visión que tiene sobre ese tema. Así fue, ¿verdad? Pregunto. Exacto. Entonces, ese es el ensayo. Ese es el ensayo. Usted en un texto explica su visión sobre el tema. Muy bien. Ahora, además del artículo ensayístico, pueden ser artículos monotemáticos. O sea, artículos sobre un determinado tema, sobre un tema en específico, solito. Por ejemplo, como dijimos, artículos sobre las criptomonedas. O puede ser incluso artículos sobre el Bitcoin como criptomoneda. Un solo tema, muy preciso. ¿Se dan cuenta? No es un artículo sobre el sistema educativo boliviano, por ejemplo. Eso ya es más amplio. O podría ser un artículo sobre el sistema educativo boliviano que tiene una gran amplitud, o podría ser un artículo sobre la educación secundaria en Bolivia, o sobre la educación inicial, ¿verdad? O sobre la educación primaria. Eso es, son artículos temáticos, monotemáticos, un solo tema, muy preciso que usted ha seleccionado. ¿Hasta ahí estamos bien? Después, sí, tiene artículos de revisión. Estos son muy interesantes. Artículos de revisión. ¿Cuáles son los artículos de revisión? Los artículos en que usted recopila toda la información sobre un determinado tema y lo condensa, lo resume en un artículo. Salgo porque tengo que dar entrada a estudiantes que están afuera. Esos son los de revisión. Que usted diga, por ejemplo, a ver, últimas investigaciones, ¿por dónde andan las últimas? Usted se pregunta, ¿no? Es una pregunta primero así. ¿Por dónde andan las últimas investigaciones sobre inteligencia artificial? Claro, ya planteado científicamente, podría ser precisamente así, ¿no? Últimas investigaciones más actuales sobre inteligencia artificial. Entonces, eso es un artículo de revisión. Usted revisa todo lo que hay sobre últimas investigaciones que se están haciendo y hace el artículo. ¿Hasta aquí está claro? El ensayístico, usted da su visión de las cosas, del tema. El monotemático, usted trabaja un solo tema, que puede ser amplio o puede ser muy preciso. En el de revisión, usted revisa lo más actualizado sobre un determinado tema. Después, ¿qué tiene? Artículos críticos. Por ejemplo, que usted diga, voy a hacer un artículo filosófico sobre el concepto de verdad
en el filósofo Immanuel Kant. Y ahí da su opinión, su visión y hace una lectura crítica del concepto de verdad de Immanuel Kant. Un artículo crítico, o un artículo crítico sobre un fenómeno de la realidad. Proceso eleccionario en Bolivia, por ejemplo. Que usted haga un artículo crítico sobre el proceso eleccionario en Bolivia. Una de las cosas que están, por ejemplo, lesionando el proceso eleccionario en Bolivia es que antes de Evo Morales se había promulgado una ley, creo que era ley incluso, en que los candidatos, si querían volver a postularse, tenían que renunciar. ¿Ustedes recuerdan eso? No, Lisa, no me acuerdo. Pues pregúntenle a sus padres. Así fue en gobiernos anteriores a Evo Morales. Tenían que renunciar. Entonces, por lo tanto, todo el mundo estaba en igualdad de condiciones a la hora de realizar su campaña. Sin embargo, después que llegó Evo Morales con todo su interés de mantenerse en el poder ilimitadamente, él derogó eso. Y entonces las autoridades no tenían que renunciar para hacer campaña y volverse a postular. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que usan los recursos del gobierno municipal o departamental para sus campañas. Y eso se lo debemos a Evo Morales. Perdón. Y comprenden que eso no es justo, ¿verdad? Hola. Sí. Y eso ha estado pasando, por ejemplo, aquí con Angélica Sosa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, usted hace, entonces, por lo tanto, hace un artículo crítico sobre las elecciones y sobre todo este fenómeno de las dádivas y demás, intentando comprar los votos, todas esas cosas, ¿verdad? Eso es un ejemplo a partir de lo que estábamos hablando al iniciar la clase, ¿verdad? Muy bien, entonces, aparte de los artículos críticos, tenemos artículos de análisis comparativo. Que usted, por ejemplo, haga un artículo haciendo una comparación entre reformas educativas. Una comparación entre la reforma educativa japonesa, la reforma educativa polaca, por ejemplo, esas dos, o tres, la reforma educativa en Finlandia, en Polonia y en Japón. Características similares y diferencias, por ejemplo. Muy bien. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con la investigación documental base para que comprendamos de qué estamos hablando. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Sí, Lisa. Muy bien. Sí, Lisa. Genial. Si Muy no bien. tuviese un ejemplo de investigación documental. ¿Cómo? ¿Otra vez? Tuviese un ejemplo de investigación documental. Un ejemplo de investigación documental, ya hemos dicho. Por ejemplo, que tú quieras analizar qué es la criptoeconomía. ¿Qué son las criptomonedas? Me refería a desarrollado. ¿Cómo? O sea, a ver, mira, ¿cómo vamos a trabajar nosotros?
vamos a desarrollar un perfil y yo les voy a dar modelos para ir haciendo todo ese perfil. ¿A eso tú te refieres? Exacto, licenciado. Van a tener los modelos y van a hacer su trabajo a partir de esos modelos. Aquí nadie va a trabajar a ciegas, ¿sí? Todos van a trabajar a partir del modelo. Yo les voy a ir dando modelos, pero además vamos a ir haciendo en clase la práctica con ese modelo. ¿Está bien? Claro. No, va a estar súper, ahí no va a haber problema. La investigación documental es, ya, vamos a quitar la flechita, es teórica, se limita al procesamiento de información contenida en documentos, que los documentos además son cualquier soporte de información, desde los libros que conocemos hasta fuentes virtuales. Son solo fuentes documentales las que se usan, no fuentes empíricas. Los métodos técnicos e instrumentos son teóricos. El principal método es el análisis documental, con sus técnicas de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información. Los instrumentos son las fichas de investigación. Y otros métodos teóricos apoyados por procesos lógicos, como método histórico-lógico, el método sistémico, el método de análisis, el proceso lógico de análisis y síntesis, de concreción y abstracción, por ejemplo, entre otros. El resultado se presenta a través de un artículo científico y vamos a entrar aquí para que no, que pueden ser punto y seguido. Aquí lo tenemos para ver. Ensayístico, monotemático de revisión crítico y análisis comparativo. Muy bien. Y este también lo vamos a unir. Espera. Fuentes documentales. Lo vamos a unir aquí. Documentos. Son cualquier soporte de información. Ya, genial, perfecto. Dime, hija. Buen día. Quisiera preguntarles, como esta es mi primera clase, quisiera preguntarles si tenemos algún grupo así de 4 personas, 5 personas me refiero, ¿no? Si tenemos que hacer algún resumen de todo lo que está avanzando. A ver, van a hacer controles de lectura, trabajos prácticos y avances del perfil individual. El trabajo aquí es individual. Ya, perfecto, gracias. El trabajo es individual porque yo necesito que cada uno de ustedes desarrolle las capacidades, no por equipo. Individual. Si hacemos algo en equipo, sería así en la clase, en un seminario, conversando y demás, ¿está bien? Pero para trabajo, sobre todo de avance del perfil, individual. Cada uno de ustedes va a hacer su perfil completito. Por el avance de perfil, ¿a qué se refiere sobre esto? Un perfil, la investigación, un perfil de investigación. Ahora lo vamos a ver, todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver. Cómo es el perfil y los elementos que llevan. Bueno, entonces, ya aquí nosotros tenemos qué cosa es la investigación documental, ¿verdad? Y vamos ahora a pasar a esta parte del gráfico. El protocolo de investigación de la Universidad NUR, que está en el documento de modalidades de graduación de la universidad que ustedes tienen en la bibliografía, plantea que hay 2 tipos de temas, problemas de investigación. El primero, ¿cuál sería? Problemas de desconocimiento, que yo le pongo de información teórica práctica, y problemas de solución en la práctica y en la teoría.
la investigación documental estaría aquí. Estaría situada aquí en problemas de desconocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes desconocen una información. Ustedes desconocen, ¿verdad? Información, digamos, como ya hemos dicho, el ejemplo de las criptomonedas. ¿Sobre qué son las criptomonedas? Desconocen información sobre qué cosa es la criptoeconomía. Desconocen la información sobre los últimos avances en inteligencia artificial. Desconocen la información sobre nuevas formas de turismo, como turismo oscuro, turismo ufológico, turismo de eutanasia. Desconocen los últimos avances de la aplicación de las nuevas tecnologías en las finanzas, la contabilidad, la administración de empresas. Desconocen, y estoy, fíjense, poniendo ejemplos de diferentes carreras, desconocen todo lo concerniente al acuerdo de Escazú, un acuerdo que están firmando los países latinoamericanos de protección del medio ambiente y de protección de los derechos humanos en general, y especialmente de las comunidades y los activistas medioambientales. Y además, por ejemplo, digamos, pensemos en marketing. Ustedes desconocen los últimos avances en el marketing digital y de redes sociales. Lo último sobre eso. No sé si se me quedó alguna carrera. ¿Se me quedó alguna? ¿Alguien que no haya escuchado un ejemplo de su carrera, por ejemplo? ¿O las dije todas? Relaciones públicas, por ejemplo, y comunicación. Por ejemplo, la inteligencia artificial en el periodismo. La inteligencia artificial en el periodismo. Robots que hacen... no, Luna. Robots que hacen notas periodísticas. ¿Está bien? Por ejemplo. Relaciones públicas. Por ejemplo, los bots. El uso de bots en la atención al cliente, que es trabajo con público externo, por ejemplo. Todos esos son temas. Entonces, a eso llamamos un problema de desconocimiento. Usted descubre algo que no conoce. Entonces, y eso lo vamos a poner aquí, lo vamos a ir poniendo aquí. Descubro. Fíjense que digo descubro, no selecciono, porque usted no selecciona un tema del banco, de un banco como hicieron en expresión oral y escrita. Usted dice, usted descubre un tema. Descubro un tema atractivo, motivador, ¿verdad? Atractivo y motivador, que me decida a investigar.
Y estos problemas de solución que están aquí, en la parte derecha, son problemas de investigación 2. Ya esto sería investigación 2. Sobre todo investigación 2. Este es investigación 1, documental. Y este es investigación 2, empírica. Ahí está. Y esta ya es para el próximo semestre, continuando este trabajo que estamos iniciando aquí. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, descubro un tema que sea atractivo y motivador, que me decida, que me impulse a investigar. Pero además de eso, que también sea desconocido por mi público objetivo. Ya yo he hablado de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Y de dónde sale esto? A ver quién me dice. ¿Público objetivo es a quién quiere llegar? Perfecto. ¿Y por qué hablamos de público objetivo en investigación documental? A ver si te ayudo. En investigación documental tú haces una investigación para hacer ¿qué cosa? Para escribir. Mira. Aquí está. ¿Para escribir qué? Ensayos, ensayistas. O sea, un artículo científico, ¿no? Sí. Ya, ¿y un artículo científico lo escribes para ti solo? No, para un público. Entonces, ¿por qué hablamos de público objetivo? Porque queremos llegar a ese público objetivo a través de ese artículo, ¿verdad? Sí. Genial. Entonces, cuando ustedes piensen en su tema, no solo tienen que pensar en un tema que a ustedes les interese, primero que desconozcan, ¿verdad? No solo que sea motivador, que sea interesante, que digan, esto quiero investigarlo, sino que además, ¿verdad? También su público objetivo lo desconozca. ¿Cuál es su público objetivo? La comunidad NURE entera. ¿Cuál es su público objetivo? Como pusimos un ejemplo, creo, en clase, X muchacha que trabaja, que está estudiando Derecho y que en su iglesia trabaja con un grupo de niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, ella va a investigar sobre los derechos del niño, niña y adolescente avalados en ley y en Constitución para que estos niños, niñas y adolescentes con los que ellos trabajan lo conozcan. ¿Verdad?
O otra muchacha que trabaja con mujeres y quiere y estudia Derecho y va a investigar sobre la ley en contra de la violencia contra la mujer, la 348 creo que. Entonces, para que estas mujeres conozcan en profundidad la ley. O un determinado tema que pueda ser de interés de la universidad, como puede de la comunidad académica entera y de la carrera de sistema en específico, como pueden ser, por ejemplo, las nuevas tecnologías en la administración universitaria, por ejemplo. O las nuevas tecnologías en la clase contemporánea, universitaria contemporánea, que implican las pizarras interactivas, que implican los grupos de WhatsApp, redes sociales y demás. Y la interacción de todo eso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y el público objetivo en este caso sería la comunidad académica NUR en su totalidad. ¿No? ¿Verdad, Luna? ¿Es Luna? ¿Sí? ¿Es Luna? ¿Sí o no? Sí, ¿eh? Dice que sí. ¿Sí? ¿Luna, sí? ¿Sí? Ya. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya, perfecto. Entonces tenemos 15 minutos. Vamos a acercarnos un poquito a lo que podrían ser los temas problemas. Investigación del grupo. Este grupo nuestro es el E. ¿Qué grupo es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo tiene claro? Es el grupo B. ¿Grupo? B. Es el E, Lisa. Grupo E, lunes y jueves. Sí, grupo E. Lunes y jueves. Esto es con minúscula. Los días de semana, meses y demás son con minúsculas. Solo se ponen con mayúsculas después de punto. Bueno, y los títulos no llevan punto. Muy bien. ¿Quién tiene alguna idea? Le voy a ayudar. Vamos a ir haciendo. Y así vamos a ir haciendo todo el trabajo. Lo primero que vamos a hacer nosotros en este proceso de investigación es definir cada uno su tema, problema de investigación. Ese es el primer paso y fundamental. Si no logramos eso, no podemos avanzar. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo. ¿Quién es yo? Eduardo. Eduardo. ¿Es el tema que vamos a hacer para nuestro proyecto? Exacto, sí. Yo quiero hablar de la tasa de desempleo. Eduardo, ¿un solo nombre tú tienes? Tengo dos. El otro es Alejandro. Eduardo Alejandro, ¿así? Sí. Eduardo Alejandro Luján Salas. Ya, vamos a dejarlo en nombres. Eduardo Alejandro. Entonces, tasa de desempleo en Bolivia. Sí, o sea, con respecto a la pandemia. Le hice una pregunta, ¿dónde sacamos nuestro tema? De su cabecita. Ah, ya, cualquiera puede ser. Y de su interés, claro. Ya yo he dicho que aquí no les voy a dar banco de temas. Cada cual dice, ay, esto me interesa, y eso. Y ese va a ser su tema. ¿Está bien? De su cabecita, de su corazón, de su espíritu. De ahí hay que sacar el tema. Ya, le dicen gracias. Ya. Ya, entonces tú quieres enfocar la tasa de desempleo, Eduardo, a partir del impacto de la pandemia, ¿no?
O sea, en lo que me quiero centrar es en lo que está pasando en la actualidad, digamos, el desempleo que está viviendo Bolivia y, bueno, en general las personas en nuestro país por la consecuencia de las pandemias, es decir, por consecuencias de cierre de empresas o las empresas entran en quiebra o por X o Z motivos que lo vería con temas estadísticos, los vería con temas analíticos y, o sea, me basaría en varios ambientes, no me concentraría solamente en uno. O sea, vería estadísticas, vería el ambiente analítico, vería ambiente comercial y todo el tema en general que encierra este proyecto. Ya. Aquí tenemos que ponerle fecha. 2019, 2020, ¿verdad? Porque 21 no sé si haya muchos datos. Porque el 19, la pandemia empezó en marzo del 19, ¿no? No, empezó en marzo del 20. A ver, a Bolivia llegó como que en marzo en la pandemia. Pero marzo del 19. Del 19, ¿no? 2020. No, 2020. 2020, sí, ¿no? Pero claramente los datos pero yo, que yo yo recuerdo, a ver, yo recuerdo que vinieron los 21 días. Después de los 21 días, nosotros no volvimos a clase. Exactamente, la pandemia inicia con la cuarentena el 12 de marzo, porque solo me acuerdo que tuve 3 días de clases. ¿De qué año? Del 2020, cuando ya. recién me mudé aquí. Ya, perfecto. Yo recuerdo sí que fue en marzo, porque yo recuerdo que el semestre acababa de empezar y di una sola clase. Exacto. Una sola clase dimos. Ya cuando fuimos a la segunda, ya no se dio. Perfecto. Mira, Eduardo. Pero de todas las maneras, igual voy a poner datos antiguos como en tabla de comparación estadísticos de sí, pero años ya eso sería antecedentes, demás, no sé qué. Pero claro, el tiempo que tú vas a medir el impacto es el de la pandemia, que va de 2019 a 2021. Que incluso lo puedes poner aquí, ¿no? Marzo de 2020 a, perdón, a marzo 2021. Porque ese es ese es el periodo de tiempo que vas a analizar. ¿Está bien? Está bien. Ahora, tú lo que tienes que ver aquí, a ver si es lo que tú quieres. Esta investigación, ¿qué te arrojaría? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en la tasa de desempleo en Bolivia en marzo del 2020, desde marzo del 2020 a marzo del 2021? No te vas a salir de ahí. ¿Está claro? ¿Así es como tú quieres? Sí, o sea, relativamente me voy a basar en estos 2 años en específico y ver las debilidades y cómo lo afrontaron las empresas este tema, ¿no? Claramente Claro, ver las debilidades del ahí tú tienes que desempleo. ver todos los impactos. Primero hay que definir tasa de desempleo y demás. Claro. Esas cosas, porque tú tienes que hacer tu marco teórico conceptual. Ya después, en la próxima clase, vamos a ver el perfil. Déjame ver, estoy buscando una cosa aquí un momentito. ¿Y creo que el problema tiene que ser en base a Bolivia o?
o cualquier problema. No tiene que ser en base a Bolivia, no tiene que ser en base a Bolivia, tiene que ser un tema. Si hemos hablado de qué son las criptomonedas, qué es la criptoeconomía, eso no tiene que ver con Bolivia específicamente, sino con el mundo entero. Si hemos hablado de reformas educativas, eso tiene que ver con el mundo entero, ¿verdad? Si hemos hablado con administración, con relaciones públicas, eso tiene que ver con el mundo entero y la empresa, no con tema Bolivia. Él escogió ese es su caso. Por ejemplo, mira, Eduardo, aquí como definición, digamos, elemental de tasa de desempleo o de desocupación, dice porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada pero busca trabajo activamente en zonas urbanas. ¿Sí? Sí. Que tiene que ser de más de 16 años. Ya, perfecto. Tasa de desempleo o desocupación. Muy bien. El impacto de la pandemia sobre la tasa de desempleo. A ver un momentito. Podría ser ese, o si no, mi otra opción de tema es educación de calidad en el mundo. Este me parece interesante. ¿De qué carrera tú eres? Administración de empresas. Me parece bien, me parece bien. Este me parece más adecuado para tu... Además, muy actual e interesante. ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí, mira, COVID-19 causó 7,9% del desempleo de Bolivia. Al mes de julio, 11,8%. El desempleo en Bolivia se dispara hasta el 12%. Hay bastante información. Eduardo, hay bastante información, o sea que está bien. ¿Viste? Está muy bien. Listo, muy bien. Entonces me quedo con este. Claro, este sería tu tema. Un momentito, hay una muchacha que está tratando de hablar. Este sería tu tema. Ese es tu tema. Pero ahora tenemos que formular tu problema. Y así vamos a hacer en la próxima clase con los demás. Ahora, ¿el problema cuál sería? Para hacer nuestro problema, ¿qué tenemos que hacer? Esto se llama formulación del problema. Y ya van a ver que es uno de los son elementos del perfil. Formulación del problema de investigación. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer, vamos a copiar esto que tienes aquí y vamos a convertirlo en pregunta. Lo convertimos en pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto? Ponemos ya en minúscula. Y si quieres, podemos, para evitar esto, entre paréntesis, ponemos, y aquí también, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19 en la tasa de empleo de Bolivia desde marzo de 2020 a marzo de 2021, ¿eh? Y ya nos ahorramos lo. Entonces, aquí igualito. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en la tasa de desempleo en Bolivia
desde marzo de 2020 a marzo de 2021. Y aquí tenemos nuestro problema formulado. Una cosa que se me olvidó, ahora lo voy a hacer un momentito cuando vaya a la muchacha que estaba queriendo hablar. Hola, dime mi amor, ¿qué tú querías? El tema que nosotros elijamos específicamente tiene que ser el del COVID o pues... No, mi amor, no, este es el tema de él, ya lo repetí. Este es el tema de él, a él le interesa eso. A ti te puede interesar otra cosa. Yo quería hablar, o sea, acerca de la importancia de la tecnología dentro de todas las áreas, porque bueno, hemos visto que en la pandemia cuán importante es el uso de la tecnología y ¿cómo es tu nombre? Maylin Lucía Áñez Suárez. Maylin. Sí, y latina. Así, ¿no? Así. Sí, así. Ya, perfecto. Entonces empezamos el jueves contigo. Ya. Y así y continuamos con los demás. Escuchen, jóvenes, vayan pensando. Yo los voy a ayudar a darle forma a su tema y a su problema. Así vamos a ir aprendiendo, aprender haciendo, como dijimos. Empezamos con mailing. Vayan pensando todos ustedes sus temas para yo ayudarlos a definir. Antes de continuar ya las clases, tenemos que en la clase que viene, por lo menos en estas clases que vienen, ya todo el mundo tenga su tema y su problema formulado. ¿Está bien? Dice, nos retiramos y ya son las 11. Sí. Un momentito, voy a salir de aquí un instante, porque quiero decir una cosa que se me olvidó. Bueno, muchas felicidades a todas las muchachas en el Día Internacional de la Mujer. Disculpen que se me haya olvidado, lo tenía presente, pero se me fue al inicio, por suerte me acordé. Muchas felicidades, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las felicito a todas y a sus mamás, hermanas, abuelas y todas las mujeres que los rodean, tanto a las chicas como a los chicos. Agasajen a las mujeres que los rodean, que sin mujeres no hubiera humanidad. En muchos sentidos, no solo por la procreación. Bien, bueno, cuídense mucho, nos vemos el jueves. Vayan pensando en sus temas para que desarrollemos los temas de todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Joel, cuídense. Chao. Nos vemos el jueves aquí con Luna. Chao, cuídense.